Hola compañeros, en esta ocasión les voy a explicar sobre algunas estrategias cualitativas de investigación en educación matemática, como lo son la estrategia clínica y la estrategia de diseño. Estrategia clínica son aquellas en donde los investigadores pretenden hacer un análisis a profundidad que les permite explicar el fenómeno además de describirlo o interpretarlo. Las estrategias clínicas son empleadas con frecuencia por quienes adoptan una aproximación hermenéutica. En educación matemática usualmente son empleadas por quienes tienen un interés en develar las formas de pensar de las personas. Aquí es donde los investigadores se preguntan cómo pasa o cómo pasó, por qué pasa o por qué pasó. Para profundizar en el fenómeno de interés, los investigadores buscan tener cierto control sobre la forma en que recogen la información, alejándose del escenario. Así pretenden que se revelen descripciones, concepciones, procedimientos y justificaciones útiles para progresar en los fenómenos investigados y explicarlos. En el caso de las preguntas acerca de cómo sucedió un fenómeno en el pasado, es necesario que quienes participaron en la situación que le dio lugar puedan interactuar con el investigador y participar en el estudio. De lo contrario, habría que llevar a cabo una revisión documental. Las estrategias clínicas más empleadas en educación matemática son las siguientes. Entrevista estructurada. Se define como una herramienta de investigación que son extremadamente rígidas en sus operaciones y permite muy poco o ningún margen para incitar a los participantes a obtener y analizar resultados. Se utiliza excesivamente en la investigación de encuestas con la intención de mantener la uniformidad a lo largo de todas las sesiones de entrevistas. Entrevistas semiestructuradas son aquellas que ofrecen al investigador un margen de maniobra considerable para sondear a los encuestados, además de mantener la estructura básica de la entrevista. Incluso si se trata de una conversación guiada entre investigador y entrevistados, existe flexibilidad. Teniendo en cuenta la estructura, el investigador puede seguir cualquier idea o aprovechar creativamente toda la entrevista. La mejor manera de aplicar una entrevista semiestructurada es cuando el investigador no tiene tiempo para realizar una investigación y requiere información detallada sobre el tema. Entrevista basada en tareas. Son aquellas donde se realiza una descripción de todas las actividades que debemos realizar para responder a cada pregunta de investigación. Cada actividad se debe evaluar, planificar y organizar, y además se debe insertarse en una metodología de investigación reconocida académicamente. Observación clínica. Es aquella que se lleva a cabo de una forma no solo deliberada y consciente, sino de un modo sistemático, ordenando las piezas, anotando los resultados de la observación, descubriendo, relacionando, sistematizando y sobre todo tratando de interpretar y de captar su significado y alcance. Es decir, que hace referencia a un principio organizador, principio que atraviesa el proceso de planificación, la recogida de información y sobre todo la fase de análisis y de interpretación. Estrategias de diseño. La investigación de diseño surge en este contexto ante la necesidad de metodologías que permiten obtener argumentaciones basadas en la evidencia procedente de contextos naturales, de abordar en contextos cuestiones teóricas sobre la naturaleza del aprendizaje, de ir más allá de las limitaciones medidas del aprendizaje y de producir resultados de investigación a partir de la evaluación formativa. Si bien es cierto que sus orígenes en el ámbito de la investigación educativa se sitúan principalmente en el método clínico y los experimentos de enseñanzas rusos, esta metodología ha sido introducida y adaptada a la investigación educativa y más concretamente a la investigación en didáctica de las matemáticas y de las ciencias, procedente de las ciencias del diseño. Esta metodología tiene como objetivo analizar el aprendizaje en contexto mediante el diseño y el estudio sistemático de formas particulares de aprendizaje, estrategias y herramientas de enseñanza, de una forma sensible a la naturaleza sistemática del aprendizaje, de la enseñanza y de la evaluación. Todo ello la convierte en una metodología potente en la investigación del aprendizaje y la enseñanza. Esta metodología se caracteriza por la interdependencia existente entre el diseño instruccional y la investigación,
El diseño de ambientes de aprendizaje sirve como contexto para la investigación y a su vez tanto los análisis continuados que se van realizando como el análisis retrospectivo de la misma informa sobre el diseño permitiendo su mejora. Se combina el carácter abierto del diseño con las restricciones autoimpuestas por la investigación. Entre las estrategias de este tipo están experimentos de enseñanza. Estos son de un tipo de metodología considerada característica de la investigación en educación matemática y educación de las ciencias, que engloba diversos enfoques de investigación. Su principal característica es la ruptura de la diferenciación entre el profesor e investigador, movida por el propósito de los investigadores de experimentar de primera mano el aprendizaje y el razonamiento de los alumnos. Experimento comparativo. La investigación comparativa representa un enfoque en el espectro de los métodos de la investigación científica y de alguna manera es un híbrido de otros métodos, tomando aspectos de la ciencia experimental y de la investigación descriptiva. Semejante a la experimentación, la comparación busca descifrar la relación entre dos o más variables al documentar las diferencias observadas y las similitudes entre dos o más sujetos o grupos. Investigación-acción. Esta constituye una opción metodológica de mucha riqueza, ya que por una parte permite la expansión del conocimiento y por la otra va dando respuestas concretas a las problemáticas que se van planteando los participantes de la investigación, que a su vez se convierten en coinvestigadores que participan activamente en todo el proceso investigativo y en cada etapa o eslabón del ciclo, que se origina producto de las reflexiones constantes que se propician en dicho proceso. Fortalezas y debilidades. Una de las principales fortalezas que se le reconocen a los estudios de diseño es que eliminan el abismo existente entre la práctica educativa y los análisis teóricos, ya que proveen de informes situados sobre el aprendizaje de los alumnos relacionando directamente el proceso de aprendizaje con el modo en que ha sido promovido. Otros aspectos destacados relativos a algunos de estos estudios son el hecho de que testan teorías en la práctica, trabajan con los docentes en la construcción del conocimiento, reconocen los límites de la teoría, capturan las especificaciones de la práctica y las ventajas potenciales de adaptar la teoría a su contexto de la forma iterativa y refinadora, y abordan los problemas cotidianos del aula, de los centros y de las comunidades que influyen en la enseñanza y en el aprendizaje, adaptando la enseñanza a estas condiciones. Entre las debilidades que se reconocen en general a esta metodología se destacan las dificultades que emergen desde la complejidad de las situaciones del mundo real. Muchas variables no están o no pueden ser controladas. Los problemas de coordinación en la recogida de datos derivados de la participación de varios investigadores, la dificultad del manejo y análisis de gran cantidad de datos que resultan, la complejidad de la comparación entre diseños y el problema de delimitar el origen del conocimiento que los investigadores adquieren a lo largo del proceso de investigación debido al diálogo continuo que se produce entre la teoría y la práctica. Muchas gracias por la atención prestada.